Señores, esta semana algo que fue de estas últimas 48 horas fue el anuncio del gobierno nacional en donde dio a conocer que bajó el índice de la pobreza. Así, tal cual como lo estás escuchando. Bajó el índice de la pobreza al 31.7, 31.5. Recordemos que en el gobierno de Javier Milei, cuando se iniciaba ya por diciembre del 2023, teníamos un índice de pobreza que estaba llegando al 54%. Obviamente, vamos a decir que también es culpa de ese gobierno que se haya llegado al 54%, ya que hubo una devaluación inmensa. Hubo una devaluación inmensa y por eso llegó al 54%. En este primer semestre de este año 2025 está llegando al 31.7%. Y el índice de indigencia está llegando al 7.3%. Recordemos que en el primer trimestre del año 2024 el índice de indigencia estaba alrededor del 20% y ahora las cifras que está dando a conocer el Ministerio de Capital Humano del 54 al 33, del 20 al 7 y vos saca tus conclusiones. Vos saca tus conclusiones. ¿Será una mentira? Vaya a saber de qué lado viene la versión de esta información y vaya a saber de qué manera tomás esta información. Pero son datos oficiales. ¿Le creemos a los datos oficiales? Y yo creo que no. Yo creo que a la gran mayoría ni siquiera le interesan los datos que da el gobierno, pero si el gobierno sale con un impulso airioso, un impulso con una bandera y dicen que están bajando los índices, así como lo hacen con el tema de la inflación, veremos si es que esto es verdad. Veremos si es que vos lo tomás de esa manera. Veremos si es que sentís en realidad que esta cifra es real. En otro sentido, vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasó también en este, ¿cómo podemos decir? Bochornoso momento que tuvieron los legisladores de provincia de Buenos Aires. Estoy haciendo referencia a los senadores de provincia de Buenos Aires, donde esta semana en una sesión que aprobó después de un empate la reelección supuestamente indefinida de senadores, diputados provinciales, concejales, hablando de provincia de Buenos Aires. Un empate de 22 votos en contra y 22 votos a favor, desempatando, obviamente a favor, la vicegobernadora de provincia de Buenos Aires, la vicegobernadora Magario, y dando luz verde para que pueda haber una reelección indefinida para legisladores de provincia de Buenos Aires, dándole media sanción. Ahora esto pasa a diputados en provincia de Buenos Aires, y si es que se llegan a conseguir los votos necesarios, los muchachos en provincia de Buenos Aires, senadores, diputados y concejales, podrán tener un mandato indefinido. ¿Se dan cuenta por qué le dan letra al gobierno nacional? Y para que Javier Milei salga a decirle cucas de mierda y todo ese tipo de discurso y argumentación despectiva. ¿Se dan cuenta por qué la oposición tampoco no colabora? La vicegobernadora de provincia de Buenos Aires, ferviente de Cristina Fernández de Kirchner, del Movimiento Nacional y Popular, fue la que dio luz verde para que este proyecto tenga media sanción y ahora pase a la Cámara de Diputados y supuestamente los legisladores provinciales puedan tener una reelección indefinida. O sea, tampoco no colaboran del otro lado, ¿no?
después no se quejen y salgan a insultarlo al que tenemos como presidente. Después vienen con el que el tal vez. Déjense de romper las bolas, señores. Mañana, siguiendo con este hilo conductor, hay elecciones en Formosa, donde está el queridísimo señor gobernador eterno Gilden Fram, donde salió a decir en un discurso encendido que va a mantener la salud gratuita a los paraguayos. Después no digan por qué la gente los putea y se enojan con ellos. Donde en el comité de la bancaria de Formosa se vieron muchas cantidades de bolsones y de camionetas llenas de bolsones de mercadería para repartir a los votantes, donde después se puede ver en forma descarada a un intendente de una localidad de Formosa pidiendo a un grupo de gentes en un lugar rural o en una ruta, pidiendo el voto y diciéndoles que tienen que pasar a buscar el bolsón y después acercar el troquel de votación. ¿Se dan cuenta, no? Y después me vienen a decir el pero. El pero, señores, del otro lado tampoco no colabora, ¿no? Es una mierda la política que yo les acabo de describir, una recontra mierda. ¿Está mal algunas cosas que está haciendo el gobierno nacional actual? También voy a decir que es una mierda. Y no se dan cuenta por qué la gente entonces está tan desenchufada de la política y les interesa una mierda. Después nos preguntamos el por qué. La campaña del mes de octubre, la venimos anticipando, ya está lanzada hace varios meses. Y hay muchos actores que ya están mostrándose para jugar en el mes de octubre. Vamos a ver qué pasa en octubre y de qué manera vota la gente. Vamos a ver si es que estamos a la altura de las circunstancias, como dicen muchos, y dejan un mensaje los votos en las urnas. Aunque los diferentes gobiernos, los diferentes políticos, los cuales se candidatean, pierdan o hagan una elección magra o hagan una pésima elección, el discurso después de las 6 de la tarde, después de ese día electoral, siempre será el mismo. Ganó nuevamente la democracia. Ganó la posibilidad de elegir libremente. ¿Por qué no dejan de romper la bola y se dejan de hinchar las pelotas? Y se dan cuenta que en muchos casos la gente ya no los quiere ver ni pintados en figurita. Así, lisa y llanamente. Más de 40 años de democracia, más de 40 caras o 50 caras que siguen girando y siguen pegadas en diferentes afiches y son candidatos eternos de diferentes espacios políticos y tal vez saltándose a otro espacio político, pero siguen ahí enquistados y después se preguntan por qué la gente no los vota o por qué la gente ya no los tolera y no los quiere ver nunca más. Pero sin embargo siguen e insisten. La señora Cristina Fernández de Kirchner, la cual está cumpliendo una prisión domiciliaria, así tal cual como estás escuchando, y que cada día te sorprende más porque no sabes de qué manera encarar esta supuesta o pseudo prisión domiciliaria, en donde esta semana salió con un discurso grabado de un poquito más de 12 minutos, hablando en un congreso de la bancaria, donde hubo más de 1000 congresales de la bancaria, y salió a hablar de todo lo que está pasando
con respecto a la parte económica y que este gobierno se va supuestamente a la B, o lo digamos de otra forma, con la palabra que vengo utilizando desde que comencé, se va a la mierda. Y nosotros seguimos pensando que todo eso que se plantea de un lado y del otro nos interesa. A este programa aburrido, que es político, hace 5 años, y siempre lo vengo diciendo, sí, porque de esa manera nosotros creamos contenido y armamos el programa. Pero para la gente común de a pie, lo aburre y está en otra, y está en pensar de qué manera llega a parar la olla todos los días o llega a fin de mes. En donde todos los meses hay incrementos de porcentajes de cosas que tenés que pagar. Siguiendo también con esta línea acerca de la prisión domiciliaria, ¿cómo podemos decirle? El eterno senador, el eterno ex gobernador de Tucumán, Alperovich, también recibió la prisión domiciliaria esta semana. Estará preso en una lujosa torre de Puerto Madero, pasándola bien. Le recordamos a la gente que Alperovich está condenado a 16 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina. Y esta semana obtuvo supuestamente el beneficio de la prisión domiciliaria. Pregunto, ¿no? Tal vez de malo. ¿Dónde está el colectivo feminista kirchnerista? ¿Dónde están las chicas de pañuelo verde? ¿Se dan cuenta por qué este gobierno sigue teniendo el discurso que pega fuerte? ¿Dónde está Cristina Fernández de Kirchner diciendo quiero que se pudre en la cárcel? Javier Milei sí lo haría con cualquiera de los propios, ¿no? Los mandaría a la misma mierda y los mandaría al frente de una. ¿No se da cuenta que la oposición que le falta eso tal vez? Sacar toda la mierda y hacer crítica de lo que en realidad hicieron mal durante todo este tiempo. ¿No se dan cuenta todavía que les hace falta eso? Sin embargo, siguen insistiendo con la vieja política. Otra de las cosas también, señores, que esta semana fue algo que no cayó bien yendo al gobierno provincial, es que muchos empleados provinciales, a los cuales tenemos una buena noticia, que empiezan a cobrar sus sueldos a partir del 30 de junio y el 1 y el 2 de julio, viene con el último aumento del 3% de las paritarias que se firmaron en el mes de febrero, primeros días de marzo, que fue un 9% para este primer semestre del año 2025, el cual ya tuvo una inflación más allá del 13%. O sea, les recordamos entonces que se firmó una paritaria a la baja, hablando de la administración pública provincial. Muchos gremios salieron a plantear que las paritarias sectoriales se habían cerrado y que supuestamente el gobierno provincial, como siempre lo hace, daría un aumento sin tener la delicadeza de escuchar a los gremios. Este acuerdo seguramente está cerrado. El gobierno provincial salió ayer a decir que en el día de ayer viernes se mantuvo una nueva charla con los sectores y los gremios de la parte pública provincial y que estarían dando una oferta salarial recién el 8 de julio y que para el 17 de julio, bueno, se espera el resultado de esa oferta salarial por parte de los gremios y así tratar de llegar a un acuerdo. Diferentes sectores gremiales salieron a plantear que hay un desfasaje de sueldo
de los empleados públicos provinciales y en muchos casos están pidiendo una revisión completa y que se recupere lo que se perdió en este semestre. Como siempre, el gobierno provincial dilata las cosas y los gremios también, porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Esto es una puja entre los dos sectores, el gobierno provincial y los sindicatos. Ninguno de los dos sectores nunca va a querer perder protagonismo. Siempre alguno va a querer salir beneficiado con el discurso. El gobierno provincial con el discurso y los títulos rimbombantes diciendo que dieron lo mejor y siempre están pensando en los empleos públicos y se llegó al mejor acuerdo y es lo que puede dar la provincia y se estira a lo máximo y que bla, 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 bla. Y los diferentes referentes de los gremios, aquellos que firman la conformidad, hemos peleado por nuestros empleados, hemos conseguido lo que más se pudo, hemos entendido al gobierno provincial porque las finanzas no cierran. Y estarán aquellos que firmen en desacuerdo diciendo, no era lo que esperábamos, el gobierno siempre hace lo mismo, no nos escucharon y bla, 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 bla. Después de haberte dado este diálogo improvisado por parte de este negro que seguramente no tiene la más puta idea de lo que habla y no tiene razón, lo único que te puede decir que el que queda en el medio, con bolsillos cada vez más flacos y con esa sensación de que la panza cada vez está más vacía, queda vos como laburante. Así que veremos qué es lo que pasa un poquito más de este mediado de mes, si se llega a algún acuerdo. Hay un sector de un grupo de docentes nucleados en CITEPSA que ya están planteando que si no hay una buena recomposición salarial después del receso invernal, que les recordamos a la gente que va a empezar el 14 de julio, las vacaciones de invierno, si no hay un buen acuerdo salarial, irán al paro. Y te voy a decir de nuevo, esto es bla, 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 bla. O como lo decía Alfredo Casero, ¿querés flam? ¿Querés flam? ¿Querés flam? Seguí comprando el discurso que más te convenga. Contándote también que esta semana se reunieron diferentes referentes de la Cámara de Diputados, de la Nación, senadores, una parte de la CGT, con el jefe de gabinete Guillermo Franco, donde se está empezando a conversar acerca de este famoso Pacto de Mayo, que voy a recordarles se firmó el año pasado en el mes de julio en Tucumán. Supuestamente se tendría que haber firmado en mayo del año pasado, por eso se llamaba Pacto de Mayo, pero se terminó dilatando y se terminó firmando en el mes de julio del año pasado. Se reunieron para tratar diferentes temas y entre uno de esos temas importantes es la supuesta o aparente reforma laboral. Así que muy atento y a prestar atención de qué sale de esas reuniones que ya empezaron a tener una agenda para que empiecen a modificarse cosas, a prestar atención. Seguimos hablando del jefe de gabinete Guillermo Franco. Se reunió también con nuestro querido gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, para nuevamente recordarles las obras con las cuales se comprometió el gobierno nacional y supuestamente nuevamente tendrán su comienzo, seguirán con la obra, entre uno de ellos está el puente famoso de Vaqueros, que no sé cuántas veces se inauguró o se anunció o se dijo que se empieza. Siguiendo con nuestro querido jefe de gabinete Guillermo Franco, tuvo que ir a dar una exposición
acerca de lo que es el gobierno de Javier Milei, como lo tiene que hacer por ley en el Congreso, específicamente la Cámara de Senadores de la Nación, en donde explicó cómo va el gobierno nacional y bla, 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 y se terminó retirando en forma abrupta porque lo trataron de mentiroso. A ver, viejita del agua, así te lo digo. Cuando estás en política, siempre va a haber gente que va a estar a favor, en contra, y algunos que te van a decir que sos mentiroso y otros que te van a levantar en alzas y te van a adular y te van a decir que sos el mejor, pero es el juego de la política. Así que ustedes saquen su conclusión.